Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 3 de septiembre del 2025 con 26 grados Celsius. Aquí en la Julia, Distrito Nacional, hubo una llovizna por la mañana, una lluviecita, bueno, y unos charcos por ahí, por un sitio donde pasé y había llovido en la madrugada. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos informaciones internacionales importantes. Ustedes saben la reunión esa que hay por allá, por Shanghái, un desfile militar con toda la parafernalia y el poderío que demuestra China, con todos sus avances tecnológicos, porque a diferencia de los Estados Unidos, que ha estado invirtiendo muy poco en Research and Development, como se dice en inglés, investigación y desarrollo, China ha venido dedicando en las últimas décadas hasta un 20% de su producto en esos menesteres, y por eso ustedes ven los avances que ha tenido China en microelectrónica, en chip, en semiconductores, a pesar de las restricciones que le ha puesto Estados Unidos para los chips avanzados, en la inteligencia artificial, en refinación de tierras raras, en la producción. Prácticamente, como se dice, es la factoría del mundo, porque aprovechó sus ventajas comparativas y se ha colocado mano de obra barata, falta de control en las regulaciones medioambientales, no le importaba nada. Ya eso ha ido cambiando, pero ya hay una acumulación originaria de capital físico, de capital financiero, de capital de conocimiento, de tecnología y desarrollo, exactamente. Entonces, nada, está esa situación allá. Hay declaraciones de Trump al respecto, que yo las voy a comentar, por supuesto. Allá estaban el eje del mal, Norcorea, Irán y Rusia, como le decían anteriormente en los Estados Unidos, ahora serán los aliados de Trump, habrá que decir. Supongo yo que Trump hubiese querido estar ahí en ese desfile, pero tengo unas curiosidades ahorita. Eso es por allá. Hay unas decisiones de los Estados Unidos también, tanto internas como del presidente Trump, que la vamos a conocer. Mientras que aquí, en el terruño, en nuestro terruño, el presidente nombró al señor Catalino Isiano en el Bandex, Banco Nacional de Exportación. El señor Catalino había estado en la ADES, que es la de Seguridad Social, y lo habían quitado. Había estado en Contraloría de la República y lo habían quitado. Y ahora lo nombran en el Bandex. El señor Catalino es un dirigente del partido oficialista, pero ya ustedes ven, lo habían quitado de una, lo habían quitado de otra, y parece ser que no hay suficientes activos intelectuales, ¿verdad?, diferentes, para tener que repetir con las mismas fichas. Estuvo en la ADES, que es la administradora de Seguridad Social, algo así. Estuvo en la Contraloría de la República, donde ahora está mi amigo, compañero de trabajo, ex compañero en el Banco Central, Félix Santana, y ahora lo nombran en Bandex. Es una persona, claro, con capacitación y todo, pero como es que a una persona le sale tan agraciado que lo nombran en 3 posiciones diferentes. Al que Dios se lo dio, dice el refrán, San Pedro de Macorís. Bien, eso, bueno, felicidades a don Catalino y éxitos en las funciones ahí del Bandex. Que quienes pueden quizás estar quillados, ofendidos, envidiosos o molestos, son sus correligionarios, otros que pudieran estar en el banco y esperando por ese puesto, y al final lo nombraron a él. Solamente eso pudieran estar envidiosos. Nosotros lo que le deseamos es éxito. Por otro lado, anunció el presidente la compra de los terrenos donde está ubicado el Hotel Santo Domingo. Esto queda ahí frente a la Angelita, al Robert Reed, en la Independencia, esquina Lincoln. De este lado está el Hispaniola, que eso se vendió hace mucho, hubo un escándalo, ahí hay un casino, ahí hay
Yo no sé si eso es Hotel Trabajo o no, y hay unas discotecas que cierran y abren ahí abajo. Bueno, del otro lado, todo eso queda al malecón, frente, que por el otro lado está la Cancillería al frente. El gobierno anunció ayer, el presidente, que el gobierno dominicano había comprado esos terrenos para construir un centro de convenciones. El lugar es más que apropiado. Pues tiene el hospital de un lado, tiene el Hispaniola del otro, tiene lo que era los Casco Negro, aquí en la esquina de la esquina, vamos a decir que norte de la intersección, en la esquina noreste, para construir un centro de convenciones. Eso estaría bien. En Cancillería hicieron un pequeño centro de convenciones o de reuniones en una ocasión, pero ya esto sería un centro de convenciones como Dios manda, con todas las de la ley. Será una obra grandísima, ese es un terreno enorme. Y entonces un centro de convenciones, eso es importante para el turismo y porque ya eso sería un lugar apropiado para realizar eventos a nivel internacional. Aquí tenemos cantidad de hoteles ya, disponibilidad de habitaciones en la ciudad, hoteles de buena categoría, cantidad de hoteles, los Marriott, bueno, todos, ustedes saben todos esos que hay aquí en la capital. Prácticamente todas las compañías hoteleras tienen ya hoteles de gran calado aquí en Santo Domingo. Y eso lo convertir, ese es un buen punto, yo favorezco eso, se compró, no hay datos al respecto, cómo se compraría, bueno, eso se evalúa, ahí si habrían hecho el terreno es lo único que vale ahí, porque la edificación eso lo desbaratarán. Bien, eso fue un anuncio importante, esas son las cosas que hay que hacer. Y no estar en dime y direte que yo hice más que tú, sino demostrar con hechos concretos. Por este lado. Por otro lado, hay una información. Ayer veíamos, ¿verdad?, el sometimiento al señor Ángel Hernández, al exministro de Educación. Veíamos también las otras, pero por lavado de activos, ¿verdad?, de ADOCO, y también las denuncias de las irregularidades que había habido en la asignación y los trabajos no ejecutados, pagados, y todas las irregularidades en aquello del mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura escolar. Todo eso lo habíamos conocido ayer. Hoy nos trae la prensa el anuncio de que entre los sometidos había un señor que le decían, qué sé yo, que si el pulpo eléctrico, cuñado del presidente Medina, que era el que suplía Salomón, Transformadores Salomón, una cosa así que se llamaba la compañía, que era el que le suplía materiales eléctricos a las empresas distribuidoras, a las sedes. Yo recuerdo que hicieron un sometimiento a la Procuraduría con un expediente que hablaban de 20.000 millones de pesos que se habían disipado, no sé, porque se supone que si este transformador vale 500 y yo te lo vendo en 2.000, para decir algo, o sea, yo me quedé con 1.500, vamos a decirlo, vamos a suponer, pero bueno, ya se fue y se depositó 20.000. Bueno, el punto es que la persona, el señor Montilla, Maxwell Montilla, creo que es, llegó a un acuerdo con la Procuraduría y va a devolver 3.000 millones de pesos. 2.000 por un lado y 1.000 y pico que tienen que ver con pagos de impuestos. Eso es la Procuraduría que hace un acuerdo. Ya vimos los otros días esos acuerdos uno pudiera decir que de inmunidad, de delación premiada, de colaboración, pero tú me dices, pero si esta era la cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Miren, aquí aquella vez lo dijimos, esta gente da 6.000 millones, da 1.000 millones, da 2.000, da 200 millones, ¿y con cuánto fue que se quedó? Porque esas son las cosas. ¿Quién le dio bueno, es verdad que el Ministerio Público tiene la capacidad, igual que en Estados Unidos, para lo que se conoce como la colaboración. Tú eres parte de una estructura y a los de abajo les dan, bueno, a ti te va a tocar 20 años y una multa de qué sé yo qué. Bueno, mira, te vamos a pedir 5,
pero tú cooperas, tienes que delatar a los de arriba. ¿Por qué se hace? Se hace para desmontar la estructura y para lograr a los cabecillas, a los de arriba. Porque tú no, el sicario que matan, que buscan y le pagan para que mate, es el actor material. El cerebro, el peor, el de arriba, es el intelectual. Entonces, en esas estructuras se hacen ese tipo de negociaciones para poder apresar a todos los lugartenientes superiores hasta llegar a las cabezas. Pero en este caso él es la cabeza, él es el dueño de la compañía. ¿Qué tipo de acuerdo, qué tipo de aporte, qué tipo de colaboración pudo haber hecho con el Ministerio Público? Usted me está captando, usted me está entendiendo, pero si eres la cabeza, con lo que había que haber hecho con acuerdos de colaboración, bueno, te vamos a echar 2 años, te vamos a bajar 6 meses, con los empleados de abajo para que den informaciones para llegar a esa cabeza, para llegar al culpable. Que dio 3.000 millones, ¿y cuánto fue que se embolsilló? Bueno, si uno parte de la denuncia aquella, hablaba de 20.000 millones, ya ustedes se pueden imaginar. 20 menos 3 da 17. Yo no digo que sea así. El que dijo eso fue el Ministerio Público cuando aquella vez con la denuncia y con la parafernalia. Si nos podemos buscar en los periódicos, vamos a ver más de ahí. Y vimos el otro caso de los señores Jiménez y de aquel Ochoa, y aquellos que dieron un dinero y ya no pasó nada. Qué bien. Así es. Pero así eso es lo que nos han vendido y ahora lo están aplaudiendo como si eso hubiera sido la gran cosa. ¿Eso es una gran cosa? O era culpable, ahora ¿es culpable o no es culpable? Él acaba de admitirlo, él acaba de aceptarlo. ¿Qué va a pedir el Ministerio Público ante los jueces? Porque el juez no te puede poner, porque hay gente también que aquí habla cosas sin saber. Si el Ministerio Público va ante el juez y te dice, mire, él cometió esto y aquello, y yo pido lo que dice el código, lo que dice la ley, 5 años. El juez no te puede poner 6, ni 7, ni 10. No puede ponerte más de lo que pidió el Ministerio Público, que tiene la opción de pedir lo máximo o el rango mínimo de lo que establezca, ¿verdad?, en la ley en ese sentido, para esa violación. Él sí puede, si tú le pides 5, el Ministerio Público le puede poner 4, pero no puede poner 6. Entonces los jueces no pueden poner más de lo que pide el Ministerio Público. Entonces, así están esas cosas. Habrá que ver ahora qué es lo que yo quiero significar con todo esto. Es que aquí la gente, entonces, el Ministerio Público hace unos shows o hizo unos shows por aspectos políticos que no se correspondían con la verdad por la magnitud. Porque ahora decirle que nos las estamos comiendo porque el tipo va a devolver 3.000 millones, pero usted había dicho que eran 20.000. O sea, vamos a decir que cualquiera se mete en un bound como ese. Lo criticamos aquella vez con lo de aquellos señores, ¿verdad? Bueno, pero nada, eso está en la prensa para que ustedes vean cómo nos manipulan y cómo nos se juegan con nosotros. Por otro lado, el presidente, aparte del anuncio de la compra de los terrenos, ayer se alineó bien alineadito con las políticas que provienen del Departamento de Estado en cuanto a Venezuela y en cuanto a la lucha contra el cartel de los soles, el Tren de Aragua, y declaró ayer como organización terrorista mediante el decreto 525, el presidente Abinader, al cartel de los soles como organización terrorista. Esto tiene unas implicaciones, etcétera, etcétera. Ese es lo que alega que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Pam Bondi, del Departamento de Justicia, que dijo que Maduro ha dado una recompensa, ha acusado a todo el estamento militar de formar un cartel de la droga y ese tipo de cosas, y para todo tipo de actividades ilícitas que usted puede imaginarse. Entonces, eso fue el Departamento de Tesoro, lo catalogó, y eso implica un sinnúmero de aspectos en los cuales se podrán sancionar a los integrantes o supuestos integrantes de esa, como le llamaría, asociación u organización criminal. Dice que la Constitución establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionales
que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, la estabilidad y la seguridad nacional. Nunca se mencionó a Nicolás Maduro ni a Venezuela, sí se mencionó a los altos, en ese cartel está involucrado los altos mandos militares y funcionarios del gobierno. Cuando le digo que nos hemos alineado bastante en filita con los Estados Unidos, porque Estados Unidos también lo acaba, hay como 4 países que acaban de declarar terroristas al cartel de los soles, y las declaraciones que ha habido. Y ayer el presidente Trump dio a conocer, y vimos un video que de ahora alega Venezuela que es inteligencia artificial, porque ahora todos lo quieren presentar como que es inteligencia artificial. Pudiera ser, pero no hay necesidad de eso. Una lancha rápida, como cantidad de lanchas rápidas de esas que vienen aquí y tiran la droga por aquí, por Barahona, por Pedernales, que eso lo conoce todo el mundo, eso lo sabe todo el mundo. Las trazas están ahí, antes eran de los vuelos, que los tucanos, tanta bobería que hablaron y tanto que criticaban, y los tucanos hicieron que desaparecieran los vuelos que venían en avioneta de La Guajira y de allá de al frente de Venezuela. Ahora vienen en lanchas rápidas. Pues unas lanchas rápidas de esas, ustedes saben que hay un bloqueo naval de los Estados Unidos, poniéndole presión a Venezuela. Una lancha rápida de esa la detectaron y dijo el presidente que la atacaron. Vimos el video y todo. Trump dice que Estados Unidos atacó un barco. No es un barco, es una lancha rápida cargada con drogas provenientes de Venezuela, que aparentemente habrían 11 muertos ahí. No sé si fueron y lo recogieron ya. Entonces, dice, literalmente destruimos un barco que transportaba droga, mucha droga. Todo lo de Trump es, si es mucho, es mucho. Si es poco, fue lo más chiquitico, es lo más chiquitico. Él no puede saber si iba mucha o poca. Es un barco que va ahí, que le tira, es lo que va a saber él. Se ha detectado muchas drogas que provienen de Venezuela, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es que marca una situación un poco sui generis, porque es un barco, una lancha que se supone primero tienes que interceptarla, la podías haber interceptado, detenido, comprobado, sometido, pero a una lancha en aguas internacionales, dispararle un misil, uno presume que ciertamente era una lancha rápida de esas que vienen a traer droga para acá, pero eso es como una cosa como media, un poco bizarra, ¿no? Extraña. Bueno, pero nada. Vean ustedes cómo sale ese decreto del presidente, también esa reacción de los Estados Unidos ante esa presunta, supuesta lancha cargada de drogas que viene por las aguas internacionales y que pues, la explotan y la desbaratan, la destruyen. Es una señal, ahí hay unas señales más profundas de lo que uno pudiera a simple vista vislumbrar. Bien. Ustedes recuerdan que yo mencioné que en estos fines de semana había habido un programa de esos de investigación sobre el metro de la ampliación, el tramo que va hacia los Alcarrizos, que eso ya va para 5 años, para arriba y para abajo, y se hace, y que si las columnas están bien, que si destruyeron columnas, que si estaban mal puestas, que están los ajustes, que se ve el cemento, que tiene filtración y un sinnúmero de cosas. Yo lo vi rápido en un programa de esos y decía, bueno, pero eso está hasta en proceso de construcción. Sabrá Dios entonces cuando uno se monte ahí, que no podrá pasar. Mire, aparte del programa, hoy lo recoge, porque yo fue que lo vi rápido así, en las redes, la prensa lo trae. Y el titular es este: expertos advierten deterioro en tramo en construcción de la línea 2C del metro. Se está construyendo, todavía ni siquiera se ha puesto en operación, todavía ni siquiera se ha entregado y ya está deteriorado. Una cosa que se supone una obra de esa se hace con una vida útil de 30, 40, 50 años. Aparte de todo lo que uno ha oído y esto, pero estos son expertos. Y aquí está la línea 12 del metro de Santo Domingo, que va del 9 a los Alcarrizos. Dice, ya muestra signos de deterioro, a pesar de que la obra aún no ha sido concluida. Imagínense usted.
El inspector de corrupción certificado en Estados Unidos, Jesús Manuel Fernández Mayón, un ingeniero que es inspector en ese tipo de cosas, ya se dice las señales de degradación que tiene la obra. Oigan lo que dice, y cito, dice, lo que estamos viendo es carbonatación del cemento. El cemento se ha empezado a carbonatar, a ponerse como granuloso. El agua ya está penetrando la estructura. Y si no se sella a tiempo, la corrosión, estamos hablando de corrupción ahorita, la corrosión, o sea, el óxido que se come el acero, terminará comprometiendo el acero, las varillas que soportan la estructura. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Yepsé? Bueno, la corrosión terminará comprometiendo el acero y la vida útil de la obra, donde se han metido miles de millones de pesos de los recursos de los impuestos. Eso fue el informe de Alicia Ortega. Eso dice el ingeniero Fernández Mayón, que es inspector de corrosión certificado en los Estados Unidos. O sea, no es ningún gallo loco. Dice, por el agua, el ácido y todo lo que implica, si no se corrige en poco tiempo estaría destruido y no se ha ni siquiera terminado. Si no se corrige, en poco tiempo estaría destruido. Oíamos al director de la obra, al encargado, dando unas explicaciones, que estamos haciendo un estudio, que eso en 30 días le vamos a echar un impermeabilizante, que eso no es cualquier material, que eso es una cosa ahí casi de la NASA que hay que buscar, un epoxi, un qué sé yo qué, todo eso debió haber estado contemplado desde el inicio. Ya ahora, dice otro ingeniero, aquí voy, el ingeniero estructuralista, otro especialista, Andrix Soto, detalló que las filtraciones y manchas blanquecinas que ya se ven en el metro, en las columnas y en las torres y en las cosas, corresponden a reacciones químicas del agua con el cemento, la carbonatación que le estábamos hablando, que se agrava por la exposición medioambiental, pues está al aire libre. Entonces resulta que esas obras se hacen a hormigón visto. O sea, cuando hicieron el Huacal, usted no ve que el Huacal están las obras ahí, el Faro a Colón, usted no ve que eso está pintado, eso se ve así. La Catedral de Higüey, eso usted ve la obra ahí con todas sus cosas bellas, el cemento, eso se llama hormigón vista. Usted no ve que eso lo pinten, usted no ve que a eso le pongan ni yeso, ni un cubrefalta, ni nada de eso, eso no lleva nada, eso es todo compacto. Aquí usted ve ahora que pintando y poniendo cubrefalta, todo es para ocultar la realidad que se está diciendo aquí. Dice él que eso puede generar desprendimientos que se conocen como efecto cocodrilo. Hay que el cocodrilo tiene muchas pullas así, se pueden caer cosas. Dice, aquí está, dice el señor Soto, el estructuralista, en otras infraestructuras similares, como puentes y sistemas ferroviarios en los Estados Unidos, se utilizan recubrimientos especializados y drenajes masivos para que el agua vaya, para prevenir que el agua se estanque y se filtre. Porque eso no es como el techo de una casa, que usted se filtra, que el sol lo va a secar, porque por ahí va a pasar un tren cargado con 50, 60 toneladas, va a pasar otro tren en vía contraria, se van a encontrar en un punto, eso tiembla, ahí hay vibraciones, imagínense ustedes. La respuesta de OPRE, que van buscando las soluciones, que la pintura estaba en el presupuesto, una cosa que no había necesidad de eso. ¿Por qué hay que pintar lo que está bien? ¿Por qué hay que ponerle cubrefalta si estuviera bien hecho? Entonces todo eso complica las asuntos. En todos los metros del mundo, todas esas columnas se dejan al aire libre. Eso, usted ve la de la 27, usted no ve eso pintado que hizo Odebrecht, usted la ve con sus ranuras y sus cosas y todo eso se ve así. Aquí hay que pintar. ¿Qué se está tapando con la pintura? Para que no se vea el decacaramiento, para que no se vea la carbonatación. Y después, dice el mismo señor director, la pintura no estaba en la obra en el presupuesto original, pero se asumió dentro de la partida de imprevisto. Pero la impermeabilización, que sí debió estar desde el principio, mire usted,
Se ha dejado que se carbonatación, que se filtre en las paredes, que se filtre el agua, que corroa las varillas, que ponga en riesgo, que comprometa las capacidades de límites y de soporte de esas mismas, de ese mismo acero estructural que se diseñó para unas funciones, y si pierde su grosor, si pierde su calidad, sus características, obviamente con un trabajo como el que tiene que soportar, pudiera ocurrir cualquier cosa. Entonces no lo está diciendo la gente que pasa por ahí, que hay mucha gente que en las redes tira fotos, dice, ve, van tapando, están empañetando, porque hay que estar empañetando. Eso no es una casa poniéndole yeso a un interior, porque hay que estar pintando. Entonces, aquí están las razones, para tapar, para ocultar lo que está a simple vista, que no se ve bien. 506 millones de dólares, y parece ser, yo no soy especialista, pero soy ingeniero originalmente, industrial, de manufactura, de siderurgia, y uno más o menos tiene sentido común, y aquí hablaron los especialistas. Aquí hay un ingeniero estructuralista. La carga que soportará esas columnas allá arriba y todo eso que se puso ahí, eso está calculado para una situación con un margen, pero no tenga contemplado que eso se oxide, que el terreno. Entonces, es un sinnúmero de cosas que alguien tiene que darle una explicación correspondiente a eso. 506 millones de dólares. Dice, las cámaras del informe captaron zonas con filtraciones visibles, recubrimientos desprendidos, recubriendo en una cosa porque es para tapar, para que no se vea. Es como que tú limpió la basura la trabajadora y en lugar de recogerla con la pala y echarla en el zafacón, la metió debajo de la alfombra. Filtraciones visibles, recubrimientos desprendidos y hasta materiales improvisados como gomas usadas como juntas. Entre una cosa y otra, meterle goma, que eso no estaba supuesto. En los puentes usted ve que lleva unas juntas especiales, porque el material, cuando el cemento con el calor expande, entonces si tuvieran juntas, al expandir, entonces se levanta. Entonces se le ponen unas juntas, eso se calcula, son unas juntas especiales que asuman ese margen y no se dañe el asunto, porque son en plan. No sé, los expertos calificaron todo esto como deficiencias de la supervisión. Y si yo no supervisé qué tipo de acero se usó, qué tipo de hormigón se usó, si el hormigón es capaz de resistir la situación medioambiental nuestra, no sé, yo no conozco, pero ya usted ve que no es invento, son especialistas que están hablando, un estructuralista, un especialista inspector en corrosión de los Estados Unidos, personas especializadas que han hablado. Yo no sé, las explicaciones del director de OPRE, de las cosas que tienen que ver con el metro, no fueron nada convincentes. En mi opinión, no fueron nada convincentes. Por otro lado, ustedes saben que Trump estuvo un par de días desaparecido. Ayer apareció como con 40 tweets. Dice que toda esa noticia, la gente dice, bueno, un hombre que habla tanto y que no se calla, cuando no sale, entonces anda con una cosa aquí en una mano, yo decía ayer, y en los tobillos así de ancho, y un señor de 79 años, realmente es una persona bastante mayor, que tiene una alimentación media extraña. Bueno, él dice que todo eso fueron noticias falsas, que no pasa nada, que esos son los medios con poca credibilidad, pero así mismo, para que ustedes vean, el gobernador de California se anda mofando de él. ¿Ustedes saben con qué? Copiando los tweets que él acostumbra a usar para hacerle bullying, para hostigar a los contrarios y a los que quieren reírse.
Pues Gavin Newsom, el de California, usa los mismos estilos, así mismo como él los hace, pero los hace para reírse de él ahora. Y realmente ese tipo de cosas eran las que él hacía para reírse del presidente Biden. Le decía de Sleepy Joe. Sleepy, el dormido, que el pobre viejo perdía a veces el control, ¿verdad? Y se dormía y salía por lado que no era. Todas esas cosas sucedieron. Entonces ahora le están sacando a él y hasta le están hurgando y a él no le gusta. Parece que él se ha visto ahora en un espejo cuando le hacen esas cosas iguales, ni a sus aliados de Fox. Dicen que ¿qué es lo que está haciendo aquel? Bueno, lo mismo que Trump ha hecho durante más de una década contra todos sus opositores, que por cierto, con ese estilo antipolítico, los atropelló a todos. Dentro de su partido se ha metido el partido del gran Abraham Lincoln, que por eso se llama GOP, Great Old Party, el gran partido de antaño, el partido de Lincoln, que fue que abolió la esclavitud en Estados Unidos. El gran Lincoln, Abraham Lincoln. Se lo ha metido en un bolsillo, lo ha convertido en una entelequia. Ahí todo el mundo tiene que hacer lo que él diga, nadie se atreve. Entonces, cuando hacen lo mismo que él le hacía a los otros, ahora no le gusta. Y hay un refrán que dice, no le hagas a los otros lo que tú no quisieras que te hagan a ti. Y él ahora con esas cosas es como que estuviera viéndose en un espejo y no le ha gustado la imagen. Bueno, entonces nada, dice que hubo las interacciones en las redes, fue de más de 1.3 millones sobre si se había muerto, qué le había pasado, porque es que él tiene acostumbrado a la gente a eso. Dice que Joe Biden no hacía conferencia, durante meses nadie no lo veía y nadie decía que había algo mal con él. Sí, usted lo decía porque yo le doy seguimiento a Trump. Pero a él no le ha gustado lo que ha visto cuando lo han presentado como él trataba a los otros. Ahora lo están tratando a él igual. No le ha gustado. Por otro lado, anunció que va a intervenir Chicago y Baltimore, que va a mandar la Guardia Federal. Tengo una obligación. Él se ha asumido esa obligación. Él no tiene nada que ver con las políticas internas de las policías, ni poner retenes, ni perseguir a las personas, los guardias, los federales. Y un juez en California le acaba de decir, usted no tiene derecho a nada de eso. Eso es violación constitucional. Usted no puede hacer absolutamente nada de eso. Ni antimotines, ni detener personas, ni supervisar, ni patrullar las calles. Usted no puede usar la Guardia Nacional contra los ciudadanos norteamericanos a lo interno. Eso ya le pasó, acaba de un juez de emitir esa resolución en California. Pero él dice que va para Chicago, que va para Baltimore, ya el gobernador de Chicago lo mandó a freír tuzas. Y él dice que el gobernador de Illinois, si me llamara, yo encantado fuera. Oye, dice que el gobernador de Illinois, Pritzker, que los comentarios de Trump de pedirle ayuda están como un desquiciado. Que Chicago es la ciudad más peligrosa del mundo, de Hellhole, el hoyo del infierno. Eso es mentira. Todas estas ciudades republicanas están en Arkansas, en Alabama, en Missouri, en Kentucky, en Carolina, de West Kentucky, etc. Tienen niveles de delincuencia y criminalidad mucho más altas que estas ciudades. Pero son pretextos. Pero ya un juez le dijo que estaba violando la Constitución y le prohibió eso. Pero para que ustedes vean, esas son de sus cosas raras que él tiene en la cabeza. Le ha cogido con eso, pero ya tiene otro juez, le dijo que no podía estar deportando unos niños que tenían en carpeta. Acaba un juez de tirarle por el suelo también y decirle que son ilegales los impuestos que ha venido estableciendo. Eso se repercutió ya. Ayer lunes no abrieron los mercados, hoy martes sí. En rojo todos, ahorita vamos a conocer porque un juez le ha tirado por el suelo que usted no tiene derecho constitucional ni hay ninguna razón para usted invocar esa ley que utilizó. Y esas son las consecuencias que ya la justicia le está saliendo al paso a este tipo de decisiones. Cómo termine, cómo acabe, uno nunca sabe. Por otro lado, se rió ustedes saben que Ursula von der Leyen iba a Bulgaria, un avión, y los rusos, según dicen los búlgaros, le hackearon el GPS, le llamearon
y le bloquearon y tuvieron que aterrizar con mapas manuales que usan en los aviones, tienen, para poder tirarse en el aeropuerto al que iban. El Financial Times reportó que el piloto del avión se vio obligado a utilizar mapas de papel para aterrizar. Las autoridades búlgaras sospechan que el incidente se produjo debido a la flagrante, que no es una sola vez, está pasando en toda esa zona, flagrante injerencia de Rusia. Ante todo eso, Trump dijo, se burló, de alguna manera, pero básicamente como una broma, dice, se burla del supuesto fallo del GPS en el avión de Border Leia. Nadie sabe de dónde vino, pero si le quitaron la posibilidad de usar el teléfono, a veces inclusive es algo bueno. Si me hubiera pasado a mí estaría contento. Oiga con qué sale él, porque están atacando a Rusia. Y Rusia, mucha gente dice que Trump lo que se comporta es como si fuera un aliado de Putin. Por cierto, ante el desfile militar que hubo ahora allá en Kim Jong-un, Putin y Xi Jinping, dice Trump, déjeme decirle, Trump acusa a Xi Jinping, a Kim Jong-un y a Putin de conspirar contra Estados Unidos en reunión en Pekín. Denle mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un, mientras conspiran contra los intereses de los Estados Unidos de América. El único que ha creído que Putin es su amigo es Trump. Y Putin lo que hace es que se ríe, por supuesto, a lo interno y en privado de Trump. Y cada vez que hablan, solamente es Putin el que saca beneficios. Ni le ponen sanciones, lo amenazan, mucho bla, 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 pero no acaba de hacer absolutamente nada. Y miren cómo se mofa. En lugar de tomar acciones con esto, la Unión Europea sí está tomando acciones y viene con el paquete número 19 de sanciones. Miren esto, si ese GPS de ese avión se pierde y se cae, eso hubiera sido una agresión a la Unión Europea. Y eso no fue casual. Y ya lo están demostrando las autoridades. Bueno, vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.